autoritarismo disfrazado? La pregunta parece incómoda, casi peligrosa. Pero es precisamente en ese filo donde comienza todo pensamiento real, donde los conceptos aceptados empiezan a temblar. Hoy, cada error, cada frase mal interpretada, cada palabra fuera de tono puede condenarte al exilio digital. Una captura de pantalla reemplaza al tribunal, y los jueces son millones de usuarios anónimos, todos convencidos de estar del lado del bien. Esa es la paradoja moderna. En nombre de la justicia, la masa se convierte en juez, jurado y verdugo. Imagina que un día despiertas y descubres que todos han decidido eliminarte. No una institución, no una corte, sino una multitud digital que actúa como un enjambre moral. Los antiguos linchamientos del siglo XIX ahora se repiten en redes sociales, pero con hashtags y vídeos virales. Este capítulo es el mapa para entender cómo hemos llegado hasta aquí, y por qué Hannah Arendt, una filósofa que sobrevivió al nazismo, puede ayudarnos a descifrar el misterio detrás de este nuevo fenómeno. Antes de continuar, suscríbete a La Mirada Filosófica. Este canal es para quienes no temen pensar, incluso cuando el pensamiento incomoda. Activa las notificaciones y acompáñanos en esta exploración de las ideas que aún pueden salvarnos. Y de paso, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo, queremos saber desde qué rincón del mundo estás participando de esta conversación. Hannah Arendt no fue una pensadora complaciente. Nació en Hannover, en el año 1906, y vivió una vida marcada por el exilio, la persecución y la traición. Fue discípula de Martin Heidegger, un genio del pensamiento existencial que, sin embargo, se entregó al régimen nazi. Esa contradicción marcaría para siempre su visión del mal y de la fragilidad humana. Para Arendt, el verdadero horror no está en los monstruos excepcionales, sino en los hombres comunes que renuncian a pensar y obedecen por conveniencia o miedo. La primera gran lección de Arendt surge de su análisis del juicio a Adolf Eichmann, el burócrata responsable de coordinar la maquinaria del Holocausto. Cuando lo entrevistó en Jerusalén, no encontró a un demonio, sino a un hombre mediocre, un funcionario que afirmaba haber seguido órdenes y cumplido con su deber. La banalidad del mal, escribió Arendt, no describía la maldad absoluta, sino el vacío moral que aparece cuando dejamos de pensar por nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué relación puede tener eso con Twitter, TikTok o los foros digitales? Más de la que querríamos admitir. En la cultura de cancelación, nadie necesita ser un tirano para ejercer poder. Basta con pertenecer a una multitud ofendida. La lógica es simple y seductora: si todos creemos que alguien ha actuado mal, ese alguien debe ser castigado. La moral colectiva se convierte en un algoritmo, y el castigo, en un ritual de purificación pública. Lo que Arendt vio en la Alemania nazi, la sustitución del pensamiento por la obediencia grupal, hoy se reencarna en la obediencia digital. No hace falta un Führer cuando el control moral emana de la propia masa. Cada tuit, cada hilo, cada llamada al boicot es una pequeña pieza de esa maquinaria moral. Las redes se presentan como espacios de libertad, pero bajo su superficie opera una estructura profundamente conformista. No se trata de un estado vigilante, sino de una multitud vigilante. Y aquí la ironía se vuelve insoportable: las mismas plataformas que prometieron democratizar la voz ahora se han convertido en los nuevos juzgados donde la verdad se decide por votación emocional. Arendt diría que hemos sustituido la reflexión por la unanimidad, el juicio crítico por el aplauso. Pero detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has participado en ese linchamiento digital? Tal vez sin querer, tal vez con la sensación de hacer justicia. Esa es la trampa. Eichmann también creía que hacía lo correcto. Obedecía órdenes, cumplía procedimientos, seguía reglas. No era un monstruo, era un burócrata del mal. Y en la era digital, cada usuario que replica sin pensar, que comparte sin verificar, que condena sin matices, se convierte en una versión moderna de ese funcionario obediente. El miedo al aislamiento refuerza esa dinámica. En un entorno donde la reputación pública es moneda de cambio, oponerse a la mayoría se siente como un suicidio simbólico. La cultura de la cancelación no solo castiga al individuo cuestionado, también aterroriza a los demás, enviando un mensaje claro: podrías ser tú el próximo. Así nace la autocensura, el silencio estratégico, el miedo a pensar diferente.
Arendt habría reconocido en ello la esencia del totalitarismo, no como ideología, sino como enfermedad del pensamiento colectivo. La moral digital tiene personajes principales y antagonistas. Un día eres la voz de la justicia, al siguiente el enemigo público número 1. Los casos se multiplican, escritores borrados de conferencias, profesores despedidos por opiniones fuera de moda, actores condenados por errores del pasado. Cada caso se convierte en espectáculo, en una especie de juicio global en tiempo real. Pero, ¿qué ocurre después del castigo? Nada. El sistema no busca redención ni entendimiento, busca purificación simbólica. La turba se disuelve, satisfecha, hasta que un nuevo culpable aparece en el horizonte. Arendt sabía que el pensamiento libre es lento, solitario e incómodo, justo lo contrario de la velocidad emocional de las redes. Pensar no significa justificar lo injustificable, sino resistirse al contagio del juicio instantáneo. Exige detenerse, considerar matices, asumir responsabilidad. Esa es la diferencia entre el pensamiento y la simple opinión. Y sin embargo, vivimos en una época que confunde el ruido con la reflexión, el volumen con la verdad. Cada retweet parece una prueba moral, cada trending topic, una sentencia ética. Arendt propondría algo radicalmente distinto, recuperar el pensamiento como diálogo interior. En su visión, pensar es conversar con uno mismo, es escuchar las ideas y preguntarse si se puede convivir con ellas. Quien renuncia a ese diálogo interno se vuelve capaz de cualquier cosa, porque deja de oír su propia voz moral. En el mundo de la cancelación, ese silencio interior ha sido reemplazado por el murmullo ensordecedor de la multitud. La moral se externaliza. Lo correcto ya no se decide desde la conciencia, sino desde el consenso. Pero aquí surge la paradoja más cruel. Muchos de los que participan en campañas de cancelación lo hacen en nombre del bien, buscando justicia para los vulnerables. No actúan con crueldad deliberada, sino con convicción moral. Sin embargo, al hacerlo, reproducen las mismas dinámicas autoritarias que dicen combatir. El sistema que empieza con empatía termina devorado por el fanatismo. Arendt habría reconocido este patrón, la sustitución del pensamiento por la ideología, la reducción del otro a un enemigo moral, la confusión entre virtud y violencia. Entonces, ¿qué hacer ante una multitud que cree tener la razón? La respuesta no es el cinismo ni la retirada, sino la responsabilidad. Pensar, dice Arendt, es el acto más político que existe, porque solo quien piensa puede desobedecer cuando la multitud se equivoca. Resistir al contagio moral requiere más coraje que sumarse al linchamiento. Implica aceptar que la moral no es consenso, sino deliberación. Que el diálogo vale más que la unanimidad. Ahora, imagina el silencio que sigue a un linchamiento digital. Las notificaciones se apagan. El ruido cesa. En ese vacío, por fin podría aparecer el pensamiento. Arendt afirmaba que el mal florece donde las personas dejan de pensar, pero también que la libertad comienza donde alguien se atreve a hacerlo. Quizás no se trate de abolir la cultura de cancelación, sino de transformarla en una cultura de reflexión. No de callar, sino de escuchar. Si has llegado hasta aquí, ya habrás sentido esa incomodidad que anuncia el pensamiento real. Tal vez incluso te hayas preguntado si alguna vez cancelaste a alguien por impulso. Esa pregunta vale más que cualquier disculpa pública. Significa que todavía conservas el hábito de pensar. En los próximos capítulos, descubriremos cómo la banalidad del mal y la lógica del totalitarismo explican el funcionamiento de las masas digitales. Pero por ahora, basta con una certeza: pensar sigue siendo el acto más revolucionario que puedes realizar hoy. Y recuerda, suscríbete a La Mirada Filosófica. No porque se trate de un canal más, sino porque cada idea que exploramos aquí es una trinchera contra la banalidad del pensamiento. Activa las notificaciones, comparte el vídeo con quien necesite escuchar esto, y sigamos pensando juntos, incluso si eso significa nadar contra la corriente. En apariencia, la cultura de cancelación nació como un acto de justicia, una forma de dar voz a quienes no la tuvieron y de responsabilizar a los poderosos por sus abusos. Pero, ¿en qué momento esa búsqueda del bien se transformó en una máquina de destrucción moral? Es la pregunta que exige mirar más allá del discurso,
hacia la estructura psicológica que lo sostiene. Hannah Arendt lo habría entendido perfectamente, porque dedicó su vida a estudiar cómo los ideales más nobles pueden pervertirse cuando dejan de estar guiados por el pensamiento crítico. La violencia moral comienza, justamente, cuando el bien se vuelve incuestionable. En el corazón de este fenómeno se esconde una contradicción brutal. Quienes cancelan no se perciben a sí mismos como agresores, sino como protectores de la justicia. Piensan que castigar al transgresor es un acto de redención colectiva. Pero ese impulso moral, cuando se combina con la velocidad y anonimato de las redes, engendra algo oscuro, una forma de violencia que se expresa con hashtags, burlas y desprestigio público. El resultado no es justicia, sino humillación. Arendt habría visto ahí el principio de lo que llamó, el mal banal, actos terribles cometidos por personas convencidas de hacer lo correcto. Para comprenderlo, tenemos que volver a Jerusalén, en el año 1961. Allí, Arendt fue testigo del juicio de Adolf Eichmann, el funcionario nazi acusado de organizar la deportación de millones de judíos. Lo que vio no fue un monstruo, sino un hombre gris, eficiente, obediente. Un burócrata del mal. Eichmann no odiaba personalmente a sus víctimas, simplemente ejecutaba órdenes. No mataba por placer, sino por costumbre. Y fue ese descubrimiento el que sacudió al mundo: el mal no siempre es apasionado, a veces es rutinario. No siempre nace del odio, a veces surge del vacío. La conexión con el presente es más directa de lo que parece. Hoy, Eichmann tendría un perfil en redes, seguiría tendencias, compartiría causas y obedecería al algoritmo con el mismo fervor con que antes obedecía al Estado. No hace falta un dictador para anular la conciencia. Basta con un sistema que premie la obediencia y castigue la duda. En la cultura digital, ese sistema se llama validación. La aprobación del grupo se convierte en el nuevo mandamiento moral. Si todos condenan, condenar se siente bien; si todos callan, el silencio se vuelve complicidad. La virtud ya no se mide por la reflexión, sino por la rapidez con que juzgamos. Aquí ocurre la gran mutación: pensar se sustituye por reaccionar. Las redes sociales funcionan como una cámara de eco donde el pensamiento disidente es percibido como traición. ¿Quién se atreve a cuestionar una causa popular sin miedo a ser etiquetado de cómplice? Así es como el bien pierde su proporción y se transforma en herramienta de violencia. La justicia deja de ser un proceso de razonamiento y se vuelve un espectáculo. Lo moral se convierte en tendencia. Y lo que era defensa de los débiles se convierte en nuevo campo de batalla simbólica. Arendt señaló que la raíz del totalitarismo no era solo la represión, sino la desaparición del pensamiento individual. Cuando la gente deja de considerar sus acciones y simplemente actúa según esquemas colectivos, la atrocidad se normaliza. En el siglo XX, eso se manifestó en regímenes políticos; en el siglo XXI, se manifiesta en linchamientos digitales. Las redes crean la ilusión de participación moral, pero en realidad sustituyen la deliberación por la emoción instantánea. La indignación se convierte en un reflejo condicionado, una forma de pertenecer. Y, sin embargo, nadie quiere admitir que está siendo violento. La crueldad, en la cultura de cancelación, se disfraza de virtud. Se llama rendición de cuentas, visibilizar, hacerse responsable. Pero detrás de esos términos se esconde un deseo primigenio, el placer de destruir al otro. Arendt llamaría a esto la desintegración del juicio moral. Cuando la moralidad deja de ser un principio interior y pasa a depender del grupo, deja de haber límites entre justicia y venganza. Castigar se siente correcto porque todos lo aprueban. El pensamiento moral se diluye en la masa. Imagina a alguien que comete un error público, una frase desafortunada o un comentario mal interpretado. En lugar de un diálogo, recibe una oleada de insultos, memes y amenazas. Lo digital se convierte en campo de exterminio simbólico. Ningún espacio de arrepentimiento, ningún intento de comprensión. Solo expulsión. En el fondo, la masa no busca justicia sino pureza. Necesita señalar al impuro para reafirmar su propia virtud. Y en ese gesto, descubre una adicción: el poder moral es la droga más potente de nuestro tiempo.
Arendt habría dicho que esta violencia del bien nace cuando olvidamos el acto de pensar. Pensar no es justificar, sino comprender, no es excusar el mal, sino examinar sus causas. El pensamiento exige pausa, pero la cultura digital detesta las pausas. Lo inmediato se impone como medida de verdad. Sin espacio para la reflexión, la moral se automatiza. Lo que antes eran procesos judiciales o filosóficos se convierte en fogonazos emocionales. Nadie tiene tiempo para entender, todos tienen hambre de condenar. Y entonces la pregunta inevitable regresa: ¿cuántas veces hemos confundido justicia con castigo? ¿Cuántas veces hemos sentido placer al destruir moralmente a alguien creyendo estar del lado correcto? Ese instante de duda es precisamente lo que Arendt llamaba el comienzo del pensamiento. El mal banal no surge de grandes monstruos, sino de pequeños descuidos de la conciencia. Cada clic sin reflexión, cada condena automática, es una rendición del alma. Arendt nos obliga a mirarlo de frente y preguntarnos si aún somos capaces de detenernos antes de aplaudir el próximo linchamiento. En los próximos capítulos, veremos cómo esa psicología colectiva toma forma totalitaria, cómo el miedo reemplaza al diálogo y cómo la libertad intelectual se desvanece en nombre del bien común. Pero antes de avanzar, conviene recordar la advertencia fundamental de Arendt: la moralidad sin pensamiento es la antesala del mal. Tal vez la tarea más urgente no sea salvar el mundo, sino recuperar la capacidad de pensarlo. Hay una frase de Hannah Arendt que hoy suena casi profética: el mal no reside tanto en el fanatismo de unos pocos, sino en la inercia de muchos. Lo dijo tras presenciar cómo naciones enteras se rendían ante la lógica totalitaria. Pero si Arendt viviera hoy, probablemente añadiría algo más: ese totalitarismo ya no necesita ejércitos ni uniformes. Vive en los hilos virales, en las cancelaciones masivas, en la presión invisible de la opinión pública. Es el nuevo totalitarismo emocional, un sistema que no oprime con fuerza física, sino con la amenaza de la exclusión moral. En este régimen simbólico, el poder no viene de un líder, sino del consenso afectivo de la multitud. La emoción reemplaza al argumento, el sentimiento al razonamiento. No se pregunta si algo es verdadero, sino si duele, molesta o indigna. Las redes se han convertido en una gran plaza pública donde no gana la idea más lúcida, sino la más emocionalmente contagiosa. Y en esa batalla de intensidades, la búsqueda de la verdad se desvanece como una sombra ante un foco encendido. Arendt habría reconocido el síntoma: el pensamiento ha sido reemplazado por la emocionalidad colectiva. En los regímenes totalitarios, el enemigo era el que no se alineaba con la ideología oficial. En la era digital, el enemigo es quien no comparte la emoción dominante. Si todos están indignados y tú no lo estás, eres sospechoso. Si no reaccionas con suficiente vehemencia, te vuelves cómplice. Este nuevo totalitarismo no impone un dogma político, sino una moral sentimental. Lo que importa no es lo que piensas, sino cómo te sientes, y sobre todo, si sientes lo mismo que los demás. La empatía se transforma así en una forma de control social. Arendt explicó que el totalitarismo histórico se alimentaba del aislamiento y la atomización de los individuos. Las redes, paradójicamente, repiten el mismo patrón bajo apariencia de conexión. Estamos juntos, pero solos. Rodeados de miles de opiniones que parecen confirmar las nuestras, pero que en realidad nos encierran en cámaras de eco que eliminan toda disidencia. El algoritmo es la nueva policía ideológica: te muestra lo que quieres ver, refuerza lo que ya crees y te castiga con invisibilidad cuando piensas diferente. El resultado es una sociedad emocionalmente vigilada. No por un gobierno, sino por las propias masas. Cada reacción, cada emoji, cada silencio se convierte en señal política. El like es aprobación moral, el dislike, exilio. Este mecanismo de autocensura y validación constante recuerda a los viejos mecanismos totalitarios de adhesión voluntaria que Arendt estudió en la Alemania nazi. Solo que ahora el castigo no es la cárcel, sino la desaparición simbólica, dejar de existir digitalmente. El peligro, decía Arendt, surge cuando el pensamiento crítico se confunde con traición. En las redes esto ocurre cada segundo. La estructura del diálogo ha desaparecido, en su lugar hay juicios instantáneos.
Los foros se transformaron en tribunales morales, los hilos en sentencias. La masa digital no escucha, solo reacciona. Y quien intenta matizar, explicar o comprender se convierte en blanco de la sospecha. Arendt lo habría llamado, la muerte de la pluralidad, porque sin pluralidad no existe política ni libertad, solo unanimidad forzada. Pero a diferencia de los totalitarismos clásicos, este nuevo sistema no necesita coacción física. Opera a través del afecto y del miedo. Arendt sostenía que el totalitarismo triunfa cuando el miedo se vuelve parte del paisaje, cuando ya no hace falta que nadie te vigile porque tú mismo comienzas a controlarte. ¿No es esa la esencia de la autocensura en redes? Elegimos nuestras palabras con precisión quirúrgica, no para decir lo que pensamos, sino para evitar ofender. Y en esa sonrisa educada que calla, el pensamiento libre se desvanece silenciosamente. Este totalitarismo emocional se disfraza de moral progresista, de sensibilidad ética, de empatía social. Pero en el fondo es una maquinaria de control simbólico que premia lo correcto según las reglas del momento. Hoy podrías ser el héroe de una causa y mañana el traidor. La lealtad emocional cambia con la velocidad de las tendencias. Arendt habría dicho que estamos ante un sistema volátil donde el poder no reside en instituciones, sino en el flujo de sentimientos colectivos. Un huracán emocional que no necesita argumentos para destruir reputaciones enteras. Lo más inquietante es que esta estructura se alimenta del deseo de pertenecer. Ser parte del enjambre otorga identidad, seguridad, aprobación. Ninguno de nosotros quiere encontrarse fuera del círculo moral. Pero ese deseo, cuando se absolutiza, elimina el pensamiento crítico. Nadie quiere ser el primero en decir que la multitud está equivocada, porque sabe lo que ocurre con quien levanta la voz. Arendt reconocería ahí el viejo mecanismo de conformismo que sostuvo a los regímenes más atroces del siglo pasado, la cobardía disfrazada de lealtad. La mentira colectiva también muta en este nuevo orden. Ya no se trata de propaganda estatal, sino de una verdad emocional compartida. Si una historia conmueve, se la toma como cierta. Si un vídeo indigna, se convierte en prueba. La opinión pública se construye no con hechos, sino con afectos. Y así, los sentimientos colectivos crean realidades. Arendt nos advirtió del peligro de un mundo donde la verdad se define por consenso. El siglo XXI parece haber abrazado plenamente esa distorsión. En la era del totalitarismo emocional, la memoria se reescribe al ritmo de la viralidad. Personas e instituciones enteras desaparecen del registro digital, no porque el poder las borre, sino porque la emoción colectiva las descarta. La historia se construye como un feed en constante actualización, donde solo sobrevive lo que provoca. Cuando Arendt hablaba de la manipulación del pasado bajo los regímenes totalitarios, lo hacía refiriéndose a libros y archivos. Hoy, esa manipulación ocurre en tiempo real, en el simple acto de deslizar hacia arriba. Y sin embargo, sigue existiendo una diferencia crucial entre los viejos totalitarismos y este nuevo. Los antiguos destruían el cuerpo, el nuevo destruye la reputación. Uno castigaba con el miedo físico, el otro con la invisibilidad moral. Pero ambos comparten un mismo fundamento, el terror ante la diferencia. Arendt definía la pluralidad como la esencia de lo humano, la capacidad de convivir con la alteridad. Cuando la sociedad renuncia a esa pluralidad, surge el totalitarismo en cualquiera de sus formas. Hoy, su versión más sofisticada es la emocional. Pensemos en cómo se propagan las causas en redes. Primero llega la indignación, luego el contagio emocional, después la exigencia de alinearse. El proceso es casi idéntico al mecanismo totalitario descrito por Arendt: simplificación del discurso, polarización extrema y aniquilación simbólica del enemigo. Lo que antes se justificaba con ideología ahora se justifica con emoción. Pero la estructura es la misma, un colectivo movido por la certeza de que solo existe una manera adecuada de sentir. Esta es la trampa: cuando la emoción se convierte en medida de la verdad, ya no hay posibilidad de diálogo. Toda oposición se percibe como crueldad, toda duda como insensibilidad. Los espacios públicos dejan de ser foros de ideas y se transforman en escenarios para representar virtud. Arendt veía en la teatralidad del poder totalitario un signo inequívoco de su falsedad. En el presente, esa teatralidad se ha democratizado,
todos interpretamos personajes morales frente a la cámara, buscando demostrar nuestra pureza ante los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando la emoción colectiva no se sostiene? ¿Qué queda después de la tormenta moral? Silencio. Arendt habría dicho que ese silencio es el terreno donde aún puede renacer el pensamiento. Porque solo en el vacío que dejan las emociones agotadas aparece la posibilidad de reflexionar. Tal vez el desafío de nuestra época sea precisamente ese, resistir al vértigo emocional y volver a pensar. No reaccionar, no juzgar de inmediato, sino detenerse. La lentitud se ha convertido en la nueva forma de rebeldía. El nuevo totalitarismo no necesita imponerse, porque ya vive en nosotros. Se manifiesta cuando callamos por miedo, cuando repetimos consignas para no ser excluidos, cuando confundimos empatía con conformismo. No hay un líder a quien derrocar, ni un régimen que combatir, hay un ecosistema emocional que nos domestica sin que lo notemos. Arendt lo llamaría la victoria del sistema sobre el individuo. Y sin embargo, en cada acto de pensamiento independiente, por pequeño que sea, reside una grieta en ese muro emocional. Tal vez la salida, como sugería Arendt, no esté en rechazar las emociones, sino en pensarlas. Recuperar la capacidad de sentir sin obedecer, indignarse sin aniquilar, juzgar sin odiar. En la medida en que podamos reconocer la emoción sin convertirla en dogma, estaremos recuperando algo esencialmente político, la libertad interior. La verdadera resistencia no consiste en apagar el corazón, sino en que el corazón no apague la razón. Cuando Arendt habló de pluralidad, lo hizo como una promesa, la de un mundo donde la coexistencia de diferencias no fuera una amenaza, sino una fuente de sentido. Tal vez ese sea nuestro desafío hoy, en medio del ruido y de las emociones desbordadas. La tarea no es volver al pasado ni abolir las redes, sino reaprender a pensar en medio de la tormenta emocional. Solo así podremos escapar de este totalitarismo sin tirano, de esta cárcel construida con los materiales más nobles, la empatía, la justicia y el deseo de pertenecer. Es curioso cómo las causas más nobles pueden transformarse en los nuevos instrumentos del poder. Hannah Arendt lo sabía mejor que nadie, cada época fabrica su propio lenguaje para justificar la obediencia. Hoy, ese lenguaje se llama virtud. La virtud moral ha ocupado el lugar que antes tenía la fe o la patria. Pero, como todo poder, cuando se absolutiza, se convierte en tiranía. La cultura de la cancelación no opera mediante el miedo explícito, sino mediante la coerción ética. Ya no tememos al castigo legal, sino a ser considerados moralmente impuros. La virtud, cuando se convierte en herramienta de control, deja de ser virtud y se transforma en dogma. La censura ya no se impone desde los despachos ni los parlamentos, sino desde la multitud anónima que exige pureza. Lo paradójico es que las mismas voces que luchan por la libertad de expresión son a menudo las que dictan qué puede o no puede decirse. Esa paradoja es la esencia de la tiranía moral contemporánea, el bien se vuelve obligatorio. Arendt habría visto en ello la misma estructura de pensamiento totalitario que estudió en el siglo XX, solo que ahora camuflada bajo discursos de justicia social. El fenómeno no es nuevo, aunque adopta nuevas formas. Durante la Revolución Francesa, Robespierre instauró el llamado «gobierno de la virtud», una cruzada para purificar la república de cualquier mancha moral. En nombre del bien común, miles de personas fueron enviadas a la guillotina. Lo mismo ocurre hoy, aunque sin cuchillas ni sangre. El verdugo se ha digitalizado, y la guillotina ahora se activa con un clic. Lo que se busca no es justicia, sino pureza idéntica, eliminar a quien ponga en duda la moral oficial. El resultado es una sociedad dominada no por el miedo físico, sino por la vergüenza pública. Cuando Arendt describía el mal de los burócratas, hablaba de la comodidad de no pensar. En la tiranía de la virtud, el mal adopta otra forma, la comodidad de tener razón. Quien se siente moralmente superior no necesita pensar, solo señalar. No existe posibilidad de error cuando se habla desde la pureza. Pero esa misma pureza destruye la política, porque la política se alimenta del desacuerdo. La moral absoluta, en cambio, no admite diálogo, solo obediencia. Y así, el lugar del debate es ocupado por la cacería de herejes. Esta moral de la pureza se legitima en nombre del bien. Nadie quiere parecer insensible ante el dolor ajeno,
nadie desea ser catalogado como cómplice del mal. Y esa buena intención, cuando se mezcla con miedo, crea el más eficaz de los mecanismos de control. Nos autocensuramos antes incluso de que alguien nos critique. La virtud pública se convierte en una máscara que todos llevamos para evitar la condena. Es un mecanismo de supervivencia en una sociedad donde cada palabra puede volverse una sentencia. El pensamiento de Arendt ilumina esta oscuridad porque nos recuerda que el mal no solo se manifiesta en la crueldad, sino también en la conformidad moral. Cuando la masa moraliza, exige que todos sientan lo mismo, aprueben lo mismo, odien lo mismo. La pureza se transforma en ideología. Y lo que empieza como empatía termina como exclusión. La tiranía de la virtud no necesita cárceles, basta con convertir la reputación del otro en su condena. Así, el espacio público se llena de sospecha, no de diálogo. Pensemos en los efectos de esta tiranía sobre la cultura y la creatividad. Los escritores, artistas y pensadores viven bajo una censura invisible, la del temor a la malinterpretación. Cada obra debe pasar por el filtro de la corrección moral. Ya no importa tanto la profundidad del pensamiento como su adecuación al código ético vigente. El arte, que solía ser un espacio de provocación, se ha transformado en un ejercicio de precaución. Se crea no para incomodar, sino para agradar. Arendt habría descrito eso como la muerte de la espontaneidad, el fin del pensamiento vivo. Y lo más inquietante es que esta tiranía no reconoce su propia existencia. Quienes participan de ella creen actuar en nombre del bien. Nadie se percibe como censor, sino como guardián del respeto o la justicia. Pero la historia enseña que toda moral absoluta, incluso la más compasiva, termina convirtiéndose en violencia. Lo que empieza con empatía termina con exclusión. El mecanismo es sutil: invisibilizar, borrar, hacer que el otro desaparezca del espacio común. Un silencio impuesto por la convicción de estar haciendo lo correcto. Hannah Arendt sostenía que el verdadero pensamiento comienza cuando estamos dispuestos a mirar más allá del bien y el mal. No para negar la ética, sino para rescatar su complejidad. Pensar moralmente no es obedecer normas, sino asumir la soledad de quien reflexiona sin respaldo. Ese pensamiento libre se opone radicalmente a la tiranía de la virtud, porque no busca pertenecer, sino entender. Sin embargo, en la era digital, pensar con matices equivale a traicionar la causa. En el campo moral, la duda se ha vuelto un pecado. La virtud, entonces, se convierte en un signo de pertenencia. ¿Quién la exhibe con más vehemencia o obtiene prestigio moral? La genealogía de esta virtud pública podría rastrearse hasta las religiones, donde la confesión y la penitencia purificaban. Pero en la era moderna, esas prácticas se han secularizado. Ahora confesamos en público, pedimos disculpas colectivamente, nos redimimos con donaciones o publicaciones. Es el nuevo ritual moral de la visibilidad. No ser cancelado depende menos de tus acciones que de tu capacidad para demostrar arrepentimiento ante la mirada colectiva. La tiranía de la virtud necesita culpables para reafirmarse. Cada vez que alguien cae, el sistema moral se fortalece. El juicio público se convierte en un espectáculo de purificación, una especie de liturgia colectiva. Se celebra la caída del infractor como si fuera una victoria moral. Pero esta catarsis social no produce comprensión ni cambio, solo genera alivio temporal y mantiene viva la maquinaria. En el fondo, la masa necesita esos sacrificios simbólicos para sentir que el mundo sigue siendo justo. Arendt advertía que una sociedad que sustituye el juicio individual por la moral colectiva está condenada a repetir los errores del pasado. Lo que ella veía en los totalitarismos era la renuncia del individuo a pensar, esa entrega cómoda a las reglas del grupo. En nuestro contexto, esa renuncia adopta la forma del moralismo performativo. Mientras señalamos los errores ajenos, olvidamos examinar los propios. La tiranía moral prospera porque el juicio hacia los demás es más gratificante que la autocrítica. Sin embargo, aún hay espacio para resistir. Arendt hablaba del coraje de pensar, de la valentía de sostener el diálogo interior incluso cuando el exterior nos condena. Resistir esta nueva tiranía no exige gritar más fuerte, sino pensar más despacio. No consiste en abandonar las causas justas, sino en devolverles su humanidad.
El pensamiento auténtico nunca busca humillar, sino comprender. Y esa comprensión, aunque parezca débil, es la única forma de libertad real frente a la moral absolutista. La salida del laberinto de la virtud no es el cinismo ni la indiferencia, sino la pluralidad. Aprender a convivir con el desacuerdo sin confundirlo con maldad. Arendt sostenía que la política surge precisamente del hecho de que somos diferentes, y no a pesar de ello. La verdadera virtud no consiste en tener razón, sino en abrir espacio para que otros la tengan. En esa apertura se encuentra el antídoto contra el dogmatismo moral. Porque mientras la tiranía exige unanimidad, la libertad se alimenta de disenso. Y quizás ese sea el mayor acto de rebeldía en los tiempos actuales, defender la diversidad moral sin miedo. No como anarquía, sino como reconocimiento de nuestra fragilidad compartida. Entender que nadie es completamente bueno ni completamente malo. Que todos tenemos sombras que no pueden cancelarse. Solo desde esa comprensión puede nacer una ética verdaderamente humana. Una ética que no castiga, sino que comprende. Arendt nos dejó una advertencia que resuena más que nunca: cuando el bien se impone por la fuerza, se convierte en su contrario. La cultura de la cancelación puede haber nacido del deseo de justicia, pero sin pensamiento, se transforma en inquisición. Escapar de la tiranía de la virtud no significa abandonar la moral, sino devolverle lo que la hace auténtica: la responsabilidad individual, la duda, el diálogo. Solo ahí, entre la incomodidad de pensar y el coraje de disentir, puede florecer la verdadera libertad. Hay momentos en la historia en que pensar se convierte en un acto de resistencia. Hannah Arendt creía que ese era el primer deber de todo ser humano: conservar la capacidad de pensar incluso cuando el mundo lo prohíbe. En tiempos de ruido, pensar es disentir. Y hoy, cuando la masa digital impone una moral uniforme, pensar se vuelve casi un acto de insurrección silenciosa. Porque pensar, en el sentido arendtiano, es el mejor antídoto contra la obediencia emocional. Arendt decía que el pensamiento no es un lujo de filósofos, sino una responsabilidad política. No pensar no es simplemente pereza, es complicidad. Quien deja de reflexionar se vuelve una pieza funcional en la maquinaria del mal banal. Pensar, en cambio, es detenerse, es mirar una acción antes de realizarla, es preguntarse si se podría vivir con sus consecuencias. Esa pausa íntima, aparentemente insignificante, es lo que separa al individuo libre del autómata que sigue órdenes. Por eso Arendt insistía: el verdadero peligro no son los fanáticos, sino los incapaces de pensar. El pensamiento genuino siempre ha sido incómodo para el poder. Los regímenes autoritarios lo temen porque es imprevisible, las masas lo desprecian porque interrumpe su emoción colectiva. Pensar no da respuestas simples ni satisface la necesidad inmediata de reaccionar. Obliga a la duda, y la duda es insoportable para quienes viven de certezas. Arendt entendía que pensar no significa encontrar la verdad absoluta, sino dialogar consigo mismo sin miedo. Es un ejercicio de soledad radical, de honestidad interior, una práctica que convierte el ruido del mundo en una conversación interior. La sociedad contemporánea castiga esa soledad. Vivimos rodeados de dispositivos que nos impiden quedarnos a solas con nuestros pensamientos. Cada silencio es rápidamente ocupado por notificaciones, vídeos, comentarios o debates. Pero el pensamiento, como señalaba Arendt, solo surge en el silencio de la mente. No puede existir entre la distracción y la urgencia. Pensar requiere pausa, requiere espacio, requiere soportar la incomodidad de no saber de inmediato qué sentir frente a algo. La cultura actual nos empuja a sentir antes de entender. Arendt habría visto en esto una forma actual de condicionamiento masivo. Pensar contra la marea, entonces, no significa oponerse a todos ni caer en cinismo. Significa preservar la autonomía interior incluso cuando el mundo exige uniformidad moral. Significa tener el coraje de sostener una idea impopular sin necesitar la aprobación de la mayoría. En tiempos en que la opinión pública dicta la moral colectiva, pensar es detener la corriente para preguntarse: ¿de verdad estoy de acuerdo, o solo tengo miedo de disentir? Esa pregunta, aparentemente sencilla, tiene un poder revolucionario. Arendt creía que pensar era una actividad política porque nos impedía actuar sin juicio. No se trataba de acumular conocimiento,
sino de conservar la capacidad de juzgar. El juicio, en su sentido más profundo, no responde a leyes externas, sino a una voz interior que pregunta, ¿podría yo aceptar ser el otro en mis decisiones? Esa empatía racional es lo que separa el pensamiento del fanatismo. Cuando se apaga el pensamiento, la moral se convierte en una serie de reflejos automáticos. Cuando el juicio desaparece, cualquier atrocidad puede ser justificada. Hoy vivimos rodeados de una paradoja arendtiana, todos opinan, pero pocos piensan. Confundimos opinar con reflexionar, reaccionar con comprender. Las redes han democratizado la voz, pero también han homogeneizado el pensamiento. Cada día, miles de personas repiten los mismos argumentos moralistas sin detenerse a examinar su fundamento. Esa repetición constante genera lo que Arendt llamaría una mediocridad moral, una rutina del juicio. Nadie se detiene a considerar si está actuando desde la reflexión o desde el miedo. El pensamiento auténtico, al contrario, exige riesgo. Requiere aceptar la posibilidad de equivocarse. Implica la disposición de perder prestigio, pertenencia o aprobación social. En una era donde toda identidad se valida por consenso, pensar en solitario se percibe casi como traición. Pero Arendt nos enseña que la traición al grupo es a veces la única manera de conservar la fidelidad a uno mismo. Ese es el sentido de pensar contra la marea, resistir la tentación de disolverse en la colectividad emocional. Arendt no idealizaba la razón como una máquina perfecta. Sabía que el pensamiento podía errar, pero aún así lo consideraba sagrado, porque era lo único que impedía el mal sin reflexión. Su visión del pensamiento era profundamente humana, imperfecta, fragmentaria y siempre en diálogo con la experiencia. En una carta, escribió que pensar es conversar con uno mismo, y que quien abandona esa conversación se vuelve moralmente ciego. En la era de las redes, esa ceguera colectiva se multiplica, todos hablan, nadie escucha, y el diálogo interior desaparece bajo la avalancha del ruido. Pensar contra la marea no implica desconectarse del mundo. Al contrario, implica comprometerse con él de una forma más profunda. Significa no aceptar los discursos prefabricados que nos ofrecen como atajos morales. Significa preguntar qué hay detrás de cada indignación viral, de cada causa trending, de cada consigna. No para deslegitimarlas, sino para entenderlas. Porque solo quien entiende puede transformar, y solo quien transforma desde la comprensión puede actuar éticamente. El pensamiento no es evasión, es la forma más radical de responsabilidad. Arendt insistía en que el pensamiento debía ir acompañado de acción, pero nunca sin juicio. Cuando la acción se separa del pensamiento, surge la barbarie, cuando el pensamiento se separa de la acción, surge la impotencia. El equilibrio entre ambos es lo que define la madurez política. Hoy, la cultura digital ha roto esa armonía. Actuamos primero, pensamos después. Nos indignamos antes de entender. Esa inversión del orden arendtiano explica por qué el mal se trivializa en nombre de causas legítimas. La soledad, en este contexto, se convierte en un refugio peligroso pero necesario. Arendt diferenció entre soledad e aislamiento. El aislamiento destruye el pensamiento, la soledad, en cambio, lo cultiva. En soledad, uno dialoga consigo mismo y descubre sus verdaderas convicciones. Pero esa práctica está en crisis porque cada espacio silencioso ha sido invadido por la conexión permanente. Pensar implica desconectarse, aunque sea por instantes, para recuperar la voz interior que la multitud silenció. Cada vez que alguien se atreve a pensar públicamente sin repetirse, desafía el totalitarismo emocional. No con armas ni consignas, sino con palabras que no imitan. Arendt vería en ese gesto una forma moderna de coraje. Pensar de manera independiente no es un acto heroico en sentido clásico, pero sí profundamente político. Porque lo político, para ella, no estaba en el consenso, sino en el espacio donde las diferencias convivían. Defender ese espacio hoy equivale a defender la posibilidad misma de la libertad. El pensamiento como resistencia implica también reconciliarse con la incertidumbre. Arendt afirmaba que el pensamiento no busca certezas, sino sentido. Y el sentido es siempre provisional, cambiante, vivo. En una época dominada por la necesidad de tener razón, esa humildad intelectual resulta casi revolucionaria.
Pensar no es poseer, sino explorar. Pensar no es demostrar superioridad moral, sino reconocer la complejidad. Desde esa humildad nace la posibilidad del diálogo verdadero, el antídoto contra el fanatismo y la rigidez. Tal vez por eso, cuando todo parece polarizado, el pensamiento se vuelve un acto de fe en el futuro. Pensar contra la marea es apostar por la posibilidad de encuentro. Significa creer que el ser humano puede ser más que sus pasiones colectivas. Significa atreverse a ver al otro, no como enemigo ni como espejo, sino como interlocutor. Es recuperar la idea arendtiana de pluralidad: coexistimos en el mundo no para imponernos, sino para revelarnos. Cada pensamiento libre amplía ese mundo, cada mente que se atreve a disentir lo vuelve más habitable. La marea seguirá existiendo. Las turbas morales, los algoritmos, los juicios instantáneos no desaparecerán pronto. Pero pensar contra ellos es un acto de autodefensa espiritual. Es recordar que la libertad comienza donde termina la reacción automática. Que el error es preferible a la obediencia sin reflexión. Y que el pensamiento, aunque parezca ineficaz, es el único lugar donde la dignidad humana sigue viva. Mientras alguien siga pensando, habrá una grieta por donde entre la luz. Así, pensar contra la marea no es un lujo para los intelectuales, sino una tarea urgente para todos. Significa mantener despierta la conciencia cuando el resto duerme entre consignas. Significa transformar la soledad en espacio político, el silencio en resistencia y la duda en brújula. Tal vez ese sea el legado más profundo de Hannah Arendt: enseñarnos que el pensamiento es una forma de acción invisible, pero decisiva. Porque en un mundo donde todos siguen la corriente, pensar sigue siendo el único acto verdaderamente libre. Hay momentos en la historia en que pensar se convierte en un acto de resistencia. Hannah Arendt creía que ese era el primer deber de todo ser humano: conservar la capacidad de pensar incluso cuando el mundo lo prohíbe. En tiempos de ruido, pensar es disentir. Y hoy, cuando la masa digital impone una moral uniforme, pensar se vuelve casi un acto de insurrección silenciosa. Porque pensar, en el sentido arendtiano, es el mejor antídoto contra la obediencia emocional. Arendt decía que el pensamiento no es un lujo de filósofos, sino una responsabilidad política. No pensar no es simplemente pereza, es complicidad. Quien deja de reflexionar se vuelve una pieza funcional en la maquinaria del mal banal. Pensar, en cambio, es detenerse, es mirar una acción antes de realizarla, es preguntarse si se podría vivir con sus consecuencias. Esa pausa íntima, aparentemente insignificante, es lo que separa al individuo libre del autómata que sigue órdenes. Por eso Arendt insistía: el verdadero peligro no son los fanáticos, sino los incapaces de pensar. El pensamiento genuino siempre ha sido incómodo para el poder. Los regímenes autoritarios lo temen porque es imprevisible, las masas lo desprecian porque interrumpe su emoción colectiva. Pensar no da respuestas simples ni satisface la necesidad inmediata de reaccionar. Obliga a la duda, y la duda es insoportable para quienes viven de certezas. Arendt entendía que pensar no significa encontrar la verdad absoluta, sino dialogar consigo mismo sin miedo. Es un ejercicio de soledad radical, de honestidad interior, una práctica que convierte el ruido del mundo en una conversación interior. La sociedad contemporánea castiga esa soledad. Vivimos rodeados de dispositivos que nos impiden quedarnos a solas con nuestros pensamientos. Cada silencio es rápidamente ocupado por notificaciones, vídeos, comentarios o debates. Pero el pensamiento, como señalaba Arendt, solo surge en el silencio de la mente. No puede existir entre la distracción y la urgencia. Pensar requiere pausa, requiere espacio, requiere soportar la incomodidad de no saber de inmediato qué sentir frente a algo. La cultura actual nos empuja a sentir antes de entender. Arendt habría visto en esto una forma actual de condicionamiento masivo. Pensar contra la marea, entonces, no significa oponerse a todos ni caer en cinismo. Significa preservar la autonomía interior incluso cuando el mundo exige uniformidad moral. Significa tener el coraje de sostener una idea impopular sin necesitar la aprobación de la mayoría. En tiempos en que la opinión pública dicta la moral colectiva, pensar es detener la corriente para preguntarse: ¿de verdad estoy de acuerdo, o solo tengo miedo de disentir?
Esa pregunta, aparentemente sencilla, tiene un poder revolucionario. Arendt creía que pensar era una actividad política porque nos impedía actuar sin juicio. No se trataba de acumular conocimiento, sino de conservar la capacidad de juzgar. El juicio, en su sentido más profundo, no responde a leyes externas, sino a una voz interior que pregunta, ¿podría yo aceptar ser el otro en mis decisiones? Esa empatía racional es lo que separa el pensamiento del fanatismo. Cuando se apaga el pensamiento, la moral se convierte en una serie de reflejos automáticos. Cuando el juicio desaparece, cualquier atrocidad puede ser justificada. Hoy vivimos rodeados de una paradoja arendtiana, todos opinan, pero pocos piensan. Confundimos opinar con reflexionar, reaccionar con comprender. Las redes han democratizado la voz, pero también han homogeneizado el pensamiento. Cada día, miles de personas repiten los mismos argumentos moralistas sin detenerse a examinar su fundamento. Esa repetición constante genera lo que Arendt llamaría una mediocridad moral, una rutina del juicio. Nadie se detiene a considerar si está actuando desde la reflexión o desde el miedo. El pensamiento auténtico, al contrario, exige riesgo. Requiere aceptar la posibilidad de equivocarse. Implica la disposición de perder prestigio, pertenencia o aprobación social. En una era donde toda identidad se valida por consenso, pensar en solitario se percibe casi como traición. Pero Arendt nos enseña que la traición al grupo es a veces la única manera de conservar la fidelidad a uno mismo. Ese es el sentido de pensar contra la marea, resistir la tentación de disolverse en la colectividad emocional. Arendt no idealizaba la razón como una máquina perfecta. Sabía que el pensamiento podía errar, pero aún así lo consideraba sagrado, porque era lo único que impedía el mal sin reflexión. Su visión del pensamiento era profundamente humana, imperfecta, fragmentaria y siempre en diálogo con la experiencia. En una carta, escribió que pensar es conversar con uno mismo, y que quien abandona esa conversación se vuelve moralmente ciego. En la era de las redes, esa ceguera colectiva se multiplica, todos hablan, nadie escucha, y el diálogo interior desaparece bajo la avalancha del ruido. Pensar contra la marea no implica desconectarse del mundo. Al contrario, implica comprometerse con él de una forma más profunda. Significa no aceptar los discursos prefabricados que nos ofrecen como atajos morales. Significa preguntar qué hay detrás de cada indignación viral, de cada causa trending, de cada consigna. No para deslegitimarlas, sino para entenderlas. Porque solo quien entiende puede transformar, y solo quien transforma desde la comprensión puede actuar éticamente. El pensamiento no es evasión, es la forma más radical de responsabilidad. Arendt insistía en que el pensamiento debía ir acompañado de acción, pero nunca sin juicio. Cuando la acción se separa del pensamiento, surge la barbarie, cuando el pensamiento se separa de la acción, surge la impotencia. El equilibrio entre ambos es lo que define la madurez política. Hoy, la cultura digital ha roto esa armonía. Actuamos primero, pensamos después. Nos indignamos antes de entender. Esa inversión del orden arendtiano explica por qué el mal se trivializa en nombre de causas legítimas. La soledad, en este contexto, se convierte en un refugio peligroso pero necesario. Arendt diferenció entre soledad y aislamiento. El aislamiento destruye el pensamiento, la soledad, en cambio, lo cultiva. En soledad, uno dialoga consigo mismo y descubre sus verdaderas convicciones. Pero esa práctica está en crisis porque cada espacio silencioso ha sido invadido por la conexión permanente. Pensar implica desconectarse, aunque sea por instantes, para recuperar la voz interior que la multitud silenció. Cada vez que alguien se atreve a pensar públicamente sin repetirse, desafía el totalitarismo emocional. No con armas ni consignas, sino con palabras que no imitan. Arendt vería en ese gesto una forma moderna de coraje. Pensar de manera independiente no es un acto heroico en sentido clásico, pero sí profundamente político. Porque lo político, para ella, no estaba en el consenso, sino en el espacio donde las diferencias convivían. Defender ese espacio hoy equivale a defender la posibilidad misma de la libertad. El pensamiento como resistencia implica también reconciliarse con la incertidumbre.
Arendt afirmaba que el pensamiento no busca certezas, sino sentido. Y el sentido es siempre provisional, cambiante, vivo. En una época dominada por la necesidad de tener razón, esa humildad intelectual resulta casi revolucionaria. Pensar no es poseer, sino explorar. Pensar no es demostrar superioridad moral, sino reconocer la complejidad. Desde esa humildad nace la posibilidad del diálogo verdadero, el antídoto contra el fanatismo y la rigidez. Tal vez por eso, cuando todo parece polarizado, el pensamiento se vuelve un acto de fe en el futuro. Pensar contra la marea es apostar por la posibilidad de encuentro. Significa creer que el ser humano puede ser más que sus pasiones colectivas. Significa atreverse a ver al otro, no como enemigo ni como espejo, sino como interlocutor. Es recuperar la idea arendtiana de pluralidad: coexistimos en el mundo no para imponernos, sino para revelarnos. Cada pensamiento libre amplía ese mundo, cada mente que se atreve a disentir lo vuelve más habitable.